Desde la empresa Carpuride me han enviado este dispositivo, el cual estoy seguro a más de uno le va a interesar, sobre todo si tienes alguna radio básica y no quieres desmontarla y seguir manteniéndola. Vas a tener un dispositivo multimedia sin tener que cambiar absolutamente nada. ¿Te interesa? Pues mira este vídeo. Hola a todos, pues antes de nada abramos el paquete y veamos lo que hay dentro. Lo primero que vemos en la caja pues son todas las características técnicas, en la cual ya vemos sería conexión con teléfono, también emite FM, lo cual podemos conectarla a nuestra radio del coche. También tendría una pantalla 1080 HD IPS, como acabamos de ver, dispone de ranura para tarjeta de memoria, se le podría conectar también una cámara trasera para que sería aparcamiento, control por voz, auxiliar de audio y también se le puede conectar un pendrive USB. Nada más abrir el paquete, lo primero que nos encontramos ya es con la propia pantalla, la cual pues vemos que viene bastante bien empaquetada, así que no temáis que os va a llegar en perfectas condiciones. Y aquí la tenemos, una buena pantalla de 7 pulgadas, de aspecto tablet, se ve bastante robusto y además, como vemos aquí, pues tendría también la opción de utilizar distintos anclajes. También vemos aquí la ranura, lo que supongo será para el altavoz, el botón de encendido y por supuesto todo lleno de ranuras para que se pueda ventilar correctamente. En el lateral izquierdo tendríamos una entrada para un micro, tenemos también la entrada para tarjeta USB, entrada de vídeo para una cámara, salida AV, el puerto USB y lo que sería el puerto para conectar el cable para que tenga corriente. Igualmente aquí tenemos un pequeño agujerito que sería pues lo que sería el micro, y luego tenemos aquí una serie de botones táctil que veremos ahora después en el vehículo. Pero eso no es todo, si abrimos la caja vemos que vienen bastantes accesorios y uno de ellos sería este soporte para el salpicadero para poder pues poner esta pantalla en cualquier vehículo, los soportes traseros para poder graduarlo y conectarlo a la pantalla. Igualmente también tenemos aquí un cable de audio, el cual podemos conectar directamente a nuestra radio para que mantenga la máxima calidad de sonido. También tenemos un cable que se ve que es bastante largo para poder conectarlo a la toma de 12 voltios del encendedor del vehículo. E igualmente otro tipo de soporte, que este sería ya digamos para pegarlo en el vehículo por si queréis dejarlo fijo y que esté bastante cogido. Aparte también lo podéis incluso atornillar ya dependiendo del criterio de cada uno. Nos trae también una base la cual podemos pegar para que digamos el chupón, la ventosa que trae pues se queda ahí fijo, entonces pues no hacemos ningún tipo de daño en el salpicadero. Y nos trae también un manual de usuario en inglés, el cual pues nos explica con bastantes fotos todas las configuraciones que podemos hacerle a la pantalla, pero no os preocupéis porque todo esto os la voy a mostrar dentro del vehículo. Lo primero que tenemos que hacer es conectar la clavija con el cable que nos trae al dispositivo para que tenga corriente, y esta toma pues la enchufamos a la toma de 12 voltios que nos trae el coche. Se nos encenderá este LED de aquí en caso de que tenga corriente. Algo muy bueno también es que enciende rapidísimo. Os voy a hacer la prueba en el momento que lo conectamos. Como veis, tras unos segundos aparece el logo de la empresa y luego ya se nos arranca exactamente al funcionamiento. Cosa de agradecer porque hay otro tipo de dispositivos que he tenido anteriormente que no van tan rápido y lo que tú haces nada más montarte en el coche es querer utilizarlo todo. Desde aquí tenemos acceso a todo el menú completo, es decir, podemos conectarlo si tenemos un iPhone con iPlay, Android Auto, AirPlay si queremos pues pasar la pantalla que se ve aquí, Autolink también, tenemos también un ecualizador. Tenemos la opción de conectar por Bluetooth, USB por si queremos conectar música o cualquier cosa con un pendrive, un dispositivo similar. También podemos conectarlo a una tarjeta de memoria, la cual también podemos meter música, por ejemplo. F-Trans, que sería para emitir radio, es decir, este dispositivo emitiría radio y se conectaría a emitir una señal de radio con una frecuencia exacta de corto alcance para que nuestra radio se escuche lo que aquí estemos reproduciendo. Y tenemos el apartado de configuración. Igualmente también tenemos accesos directos, podemos darle a la casa aquí o aquí y nos iremos al menú principal. Tenemos la opción de si queremos utilizar la opción de voz, aunque para esto tenemos todavía que conectarlo, ahora lo veremos. Y el volumen, como veis también,
lo podéis graduar desde aquí mismo. También si le dais a la opción aquí arriba a la izquierda de sonido, podéis utilizarlo con el táctil, es decir que la pantalla táctil va muy bien. Y es una pantalla capacitativa, es decir, no es de las que tenéis que achuchar para que funcione, sino que con deslizar el dedo funciona correctamente. El brillo igualmente podemos ponerle lo que sería el brillo automático o no, y es que trae un sensor aquí en la parte trasera para ver el tipo de luz que hace fuera, para que en caso de que sea noche se ponga la pantallita más oscura, en caso de que sea de día pues que esté más iluminada. Igualmente con solo hacer clic en un botón podemos cambiar lo que serían el fondo de la pantalla de aquí, y tenemos también el botón de ayuda en el cual pues nos da la información de si queremos contactar con el soporte para cualquier cosa. Deciros que responde muy rápidamente y simplemente tendréis que enviarle un email. Vamos a ver antes de nada las funciones que nos ofrece el dispositivo, y lo primero que voy a hacer es configurar el idioma, o sea que me doy a Setting, lo voy a poner en español. Como veis tenéis muchísimos idiomas disponibles y nada más que le damos ya se cambia, o sea que es rápido. Es lo que me está gustando de este dispositivo, que es muy rápido y es lo que buscamos en algo para el coche, que nada más que te montes funcione. Tenemos la opción de conectar a través de cable para Android Auto y Play, como veis aquí. Podéis darle automático o no. En Wi-Fi para conectaros al dispositivo, pues como veis aquí con lo que es la señal Wi-Fi os va a mostrar la contraseña por defecto y os va a mostrar también lo que sería el nombre de la red Wi-Fi. Aquí también tenemos lo que serían los vídeos en caso de que digamos tengas un golpe o un brusco o algún movimiento brusco, y tenemos también lo que sería el modo de parking, o sea si tenéis la cámara trasera se puede conectar lo que sería la palanca de cambio con una luz. Ya hice un tutorial hace tiempo y veríamos pues las líneas para el tema de aparcar y todo esto lo podéis ver también. Es algo muy bien, además en este dispositivo, como veis, por ejemplo en mi Docker con la cámara original, pues tendría que mover las líneas un poquito. Aquí vais a poder configurar según el coche que tengáis, pues poner las líneas para depende de donde tengáis posicionada la cámara. Igualmente podemos poner el espejo de la cámara trasera, es decir, nos va a dar la vuelta a la imagen por si vais a utilizar el dispositivo como un retrovisor. Es algo muy útil, por ejemplo, si tenéis una autocaravana o si tenéis algún camión o una furgoneta cerrada que normalmente no tiene retrovisor en la parte central, pues con este aparatito podéis utilizarlo de retrovisor digital y vais a poder ver en todo momento qué pasa detrás de vuestro vehículo. Otra gran ventaja que acabo de ver es el Android Auto. Es la primera vez que estoy conectando el teléfono móvil y simplemente con buscar el Bluetooth y darle a sincronizar ya me lo ha conectado completamente. Y como veis encima carga hasta rápido. Desde aquí pues vamos a tener acceso como en cualquier otro dispositivo que tenga Android Auto, y la verdad lo que me gusta también es que, como estáis viendo, se mueve muy fluido. Es más, se mueve mucho más fluido que la pantalla original que tengo de Dacia, porque es que esa se mueve prácticamente a trompicones. Desde aquí pues obviamente vais a tener acceso a todas las aplicaciones que tengáis. Va el teléfono conectado a través del Bluetooth, vais a poder utilizar el navegador que tengáis contratado, vais a poder utilizar el Waze o cualquier otra cosa, con la ventaja de seguir teniendo también la función de audio. Bien podéis pulsar aquí o podéis pulsar en el botón de la pantalla, ambas funciones exactamente igual. Y si queréis, como veis, también lo podéis conectar por cable, porque también tendréis conexión para poder conectar aquí el teléfono y que siga cargando sin problema. Además, cambiar de un modo a otro es muy rápido, es decir, si queréis saliros de Android Auto en cualquier momento, a diferencia de en otros dispositivos, con solamente pulsar lo que es la casita ya nos vamos aquí fuera, y si queréis volver a entrar a Android Auto, con pulsar, como veis, va muy pero que muy rápido. Otra opción, aparte de aquí, podéis pulsar también el lado de arriba y se conecta rápidamente. En el caso de AirPlay, como veis aquí también, si tenéis iPhone con esta función, podéis utilizarlo también y conectaros con esta misma forma. En el caso de Autolink, es decir, que la pantalla del teléfono móvil se vea directamente aquí, también podéis hacerlo. Simplemente os tenéis que bajar lo que sería la aplicación que se indica aquí, y con esto pues veréis lo que se esté viendo en vuestra pantalla del teléfono móvil, pero en esta pantallita más grande, lo cual pues obviamente se nota la diferencia. Algo que me ha gustado también muchísimo, y sobre todo para la gente que sea un poquito así quisquillosa con la música, que le gusta pues una serie de graves o agudos, es el ecualizador. Desde aquí vamos a poder modificar todos los parámetros. Podéis incluso, si queréis para música clásica, rock, viene ya algunos modelos de ecualizador predefinido, pero siempre podéis también elegir el vuestro propio para que se escuche a vuestro gusto. Vamos a hacer la prueba de conectarle un dispositivo USB que tengo yo aquí, con musiquita. Y entonces ahora
ya lo tenemos y me lee automáticamente la canción. Como veis, el propio dispositivo tiene un pequeño altavoz aquí arriba, el cual podéis guardar aquí el volumen y modificarlo en cualquier momento, pero también, como os he dicho, tenemos la función de que se reproduzca en los altavoces de la radio del coche. Para ello haremos lo siguiente. En el caso que queramos utilizar la transmisión FM, pues sería que tenemos que conectar, digamos, la emisora que estemos emitiendo desde este aparatito a nuestra radio. La diferencia la vais a poder escuchar notablemente. Ahora mismo está encendida, si la apagamos, como veis se escucharía que no hay ninguna emisora, se escucharía las interferencias. Ahora mismo está emitiendo, digamos, y entonces nos podemos ir a nuestro coche y poner la aplicación que tengamos para música. Ahora lo que tenemos que elegir es el altavoz que queremos que salga afuera. Es decir, ahora mismo tenemos puesto por defecto de que funcione el altavoz del aparatito. Si nos vamos a opciones y desactivamos el altavoz del aparato, la música se estaría escuchando a través de la radio del coche. Y la otra ventaja, como os he dicho, pues sería la ecualización. Desde aquí vamos a ver, por ejemplo, distintos tipos de sonido. Y como veis, gracias a estas opciones, pues podemos ecualizar y escuchar la música de una manera distinta. Deciros que se escucha completamente muy claro. He tenido otros dispositivos hace muchísimo tiempo que emitían también, digamos, la señal del propio dispositivo a la radio y siempre se escuchaba con alguna interferencia. Aquí os digo que absolutamente se escucha perfectamente. La otra cosa que tiene este dispositivo también es podéis colocarlo donde os venga mejor en el vehículo. Dependiendo del vehículo tendréis que colocar en el salpicadero o en otro sitio. La pantalla, como veis, es prácticamente casi igual que la que tengo yo en mi Dacia, si tomáramos incluso en cuenta el marco. Y os voy a enseñar los accesorios que tenemos. El primero sería una base, la cual pues se podría bien atornillar a la base si lo vamos a tener fijo siempre en el mismo sitio, o podemos utilizar también una pegatina 3M que nos trae de doble cara, un adhesivo, el cual pues podremos retirar en un futuro si lo deseamos. Esto es muy fácil porque tiene una manera de poder girarlo para cualquier parte, como veis se gira, y aparte lo podéis subir o bajar ya en función del sistema y de para donde queremos tenerlo mirando. La forma de colocarlo es muy sencilla, pues si tenéis que quitar la pantalla y no queréis dejarla puesta siquiera, es que como veis es simplemente ponerlo y achuchar hacia abajo. De esta manera se quedaría enganchado a la clavija que tiene aquí. El otro sistema que también nos viene es digamos una ventosa, el cual pues podemos utilizarla y acoplarla a varias partes. El sistema es muy sencillo, simplemente sería una zona que sea totalmente plana, bien podemos ponerla aquí en el cristal a modo de retrovisor. Si tenemos un vehículo que no tenga retrovisor, pues simplemente se pone ahí en la luna, se achucha la parte de abajo y se queda completamente pegado. Esto trae la ventosa más un pequeño, digamos, especie de adhesivo de silicona para que agarre aún más y no se caiga. Vamos, es muy estable y lo bueno es que lo podéis graduar también de varias posiciones. Tenemos esta posición para graduarla, o también podemos incluso girarlo. Vamos, que al final quedaría como el propio retrovisor del coche. Y si vuestra superficie en el sitio que tengáis en el coche pues no es completamente derecha, han pensado en esto también y nos incluyen también esta funda, digamos, que trae también pues lo que sería el adhesivo, y podemos bien atornillarla incluso también, o podemos pegarla, y de esta forma pues tendremos una superficie totalmente plana en la cual ajustaría la ventosa también correctamente. El sistema de enganche prácticamente pues igual que en el otro, sería ponerlo, digamos, de aquí, achuchamos hacia arriba y se nos quedaría la pantalla en la posición puesta deseada. Aparte de eso nos incluye también dos accesorios distintos para el tipo de cabeza distinto, dependiendo si lo queréis pues un poquito más separado, más junto, pues ya en función de esto que utilicéis uno u otro. Y por último nos incluye también un cable de audio, algo que veo también pues bastante recomendable, sobre todo si queréis conectar pues no sé, algún dispositivo que emita audio, que bien sea el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo, pues también se podría conectar directamente al aparato a través del apartado que tiene aquí al lado, digamos, que sería para el micrófono. Como os he mostrado antes también, este dispositivo tiene la opción de poder tener, digamos, una cámara trasera, con lo cual pues sería conectarlo aquí bien entrada de cámara, si queremos poner una cámara delantera para el tema guardar, de grabar la parte delantera, lo que sea, por seguridad, y lo que sería la salida, digamos que sería lo que emite también de visión, pues tendría aquí
una salida de vídeo. En definitiva, un dispositivo muy interesante, sobre todo si aún no tienes pantalla o en algunos DAC nuevo que vemos que no trae siquiera la radio ni nada, pues con esto vas a poder emitir la radio, vas a tener totalmente un dispositivo multimedia y te va a costar pues una tercera parte de lo que te hubiese costado una radio de este tipo. Así que si estás interesado en adquirirla, te dejo el enlace de compra debajo. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido? Déjamelo escrito debajo. Como siempre, si quieres estar al tanto de la última tecnología para tu coche, dale al me gusta, suscríbete y comparte el vídeo. Esto es Dacilízate. Un saludo y hasta otra.